Hola, en este vídeo vamos a resolver cuestiones de selectividad correspondientes al bloque 1 de interacción gravitatoria de la asignatura de física del segundo de bachillerato. Pues bien, antiguamente la selectividad tenía 4 ejercicios como ahora en Andalucía, pero estaban separadas las cuestiones, digamos, de los problemas. Ahora aparecen juntos. Entonces ahora vamos a contestar cuestiones que aparecieron en exámenes propuestos o el oficial, el que salió. Aquí aparecerá el año y el número es el orden que yo tengo de las distintas cuestiones. Pues bien, esta cuestión del año 97 nos dice lo siguiente. 2 apartados. En el primero, escribir la ley de gravitación universal y explicar su significado físico. Bien, como bien sabemos, la ley de gravitación universal es la ley correspondiente de Newton, de la fuerza de Newton. Entonces recomiendo hacer un pequeño esquema. Situamos dos masas. Sabemos que la fuerza es central, por lo tanto hay que unir los centros. Aquí está la masa M mayúscula, aquí la masa M minúscula. Por ponerles un nombre, sabemos que la fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva que sufren las dos masas. ¿De acuerdo? Por norma general, tenemos un sistema de referencia que yo lo voy a colocar en la masa M por comodidad. Es un sistema de 3 dimensiones y al ser una fuerza radial, pues el vector que representa la dirección y sentido de la fuerza es un vector radial que viene representado con esta dirección y sentido, R. ¿De acuerdo? Eso provoca que cuando hablamos de la fuerza gravitatoria que sufre la partícula M, pues se represente con un signo menos. Entonces, si queremos escribir la fuerza gravitatoria, pues la fuerza gravitatoria va a ser menos en forma vectorial m partido por r al cuadrado r. ¿Vale? En módulo eliminamos la flecha y todo el elemento vectorial. Es decir, vemos que el signo menos va asociado al vector radial, por lo tanto, al escribirlo en módulo no hace falta ya ese signo menos. Pues bien, y nos piden explicar su significado físico. Pues hay que indicar, en primer lugar, que la ley de gravitación universal nos dice que hay una fuerza atractiva que depende, o mejor dicho, que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Muy bien, así ya estamos indicando el significado de esta expresión matemática. Habría que dar el valor de g, 6,67 elevado a menos 11. Para sacar las unidades despejaríamos g de esta expresión o del módulo y entonces vemos que es newton metros al cuadrado partido por kilogramos al cuadrado.
hay que decir que esta es la constante de gravitación universal. Y si lo deseamos, si tenemos tiempo, pues podemos hablar un poco de lo que quiere decir esta expresión. Digamos que es una fuerza radial que cuanto mayor sea la masa de los cuerpos, pues más intensa será. Inversamente, cuanto mayor sea la distancia, menos intensa será dicha fuerza. También sería conveniente mencionar que por la tercera ley de Newton, aunque aquí ya está representado en el esquema, la fuerza gravitatoria, pues bueno, la sufren los dos cuerpos. No es una cosa que sufra un único cuerpo, sino que la sufren los dos cuerpos por igual. La misma fuerza, solo que tiene sentido opuesto. Y ya en función. Es cierto que con el esquema, la definición, la constante, su expresión, pues está todo encerrado, pero si tenemos tiempo es bueno que si podemos desglosar aún más y especificar más la información, pues mejor. Luego viene un apartado B que nos dice que según la ley de gravitación, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo es proporcional a la masa de este. ¿Por qué no caen más deprisa los cuerpos con mayor masa? Eso es una buena pregunta. Si la fuerza gravitatoria es proporcional a la masa del objeto, en este caso, por ejemplo, masa m, porque m pequeña, ¿por qué no cae más rápidamente un cuerpo que tuviera una masa m' mayor que m? Pues el motivo es porque lo que genera el movimiento, lo que provoca el movimiento de los objetos es el efecto de la fuerza, que es la aceleración. Entonces, como es la aceleración la que provoca el movimiento, tendremos que deducir cuál va a ser la aceleración debida a esa fuerza gravitatoria. Y eso lo sabemos a partir de la segunda ley de Newton. La fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la masa del objeto que estemos estudiando por aceleración. Entonces vemos que, aunque lo pongamos en forma de módulo, la aceleración provocada por la fuerza gravitatoria no depende de la masa del objeto que estemos estudiando, sino que solamente depende del objeto fuente o del objeto con el que está interactuando, pero no depende del objeto de estudio, m minúscula. Todos los objetos sufren la misma aceleración por la actuación de la masa m grande, por la interacción de la masa m grande con ellos. ¿Vale? Si nosotros hiciéramos aquí un pequeño esquema, m', evidentemente va a haber aquí una fuerza gravitatoria, prima, A no depende de m ni de m'. Entonces, A será igual a A', es decir, la aceleración que se provoque, que se genere por la interacción de m mayúscula con m,
va a ser la misma que la de m mayúscula con m', y aquí lo vemos por la segunda ley de Newton. Por eso no pueden caer con más deprisa los cuerpos con mayor masa, que es la idea, digamos, inicial que tiene mucha gente, ¿no? Pues bien, esto se podría desarrollar más, explicar más, dar más fórmulas, más escrituras, depende de cada uno cómo se exprese mejor. Ahora tenemos otro ejercicio, también del año 97, en el que en el primer apartado nos preguntan si puede ser negativa la energía cinética de una partícula y si también puede ser negativa la energía potencial. En caso afirmativo, explicar el significado físico. Pues bien, la energía cinética es mayor que cero por definición. Pues la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y ni un medio, ni la masa, ni una magnitud al cuadrado pueden ser nunca negativas. Por lo tanto, esto es mayor que cero siempre. Ahora, ¿qué pasa con la energía potencial? Pues aquí no están hablando de la energía potencial en general. Podemos luego concretar a un caso, por ejemplo, del campo gravitatorio, ya que estamos dentro del bloque de interacción gravitatoria. Pensad siempre que los exámenes de selectividad se hacen una vez que uno ya ha dado todo el curso. Entonces, muchas preguntas a veces pueden conectar con distintos bloques. ¿De acuerdo? Así que hay que intentar tener una visión global en la medida de lo posible. Pero bueno, nosotros vamos a centrar a la interacción gravitatoria. En general, la energía potencial de una partícula, de un objeto, podría ser negativa. La energía potencial puede, en general, ser positiva o negativa. Depende del origen de potencial elegido. La referencia, decimos, en el que la energía potencial vale 0. ¿Vale? Podemos ver un ejemplo. Básicamente, podemos ver un ejemplo tanto a nivel de, digamos, de las proximidades de la superficie de la Tierra. En concreto, en el campo gravitatorio, como es conservativo, de la fuerza gravitatoria surge la energía potencial gravitatoria. Cerca de la superficie de la Tierra, podemos poner un ejemplo en el que la energía potencial gravitatoria es negativa. Por ejemplo, ahí sabemos que podemos utilizar esta expresión, la energía potencial gravitatoria MGH. Y la MGH pues puede salir, por norma general las tomamos positivas, pero vamos a poner un ejemplo de un problema en el que un objeto cae desde cierta altura h y cae sobre arena, esto es arena, y se introduce en la arena una cierta distancia h'. Digamos que el objeto va cayendo y se introduce en la arena hasta que se para. Aquí v es igual a 0. Entonces, en esta situación, nosotros podemos colocar nuestro sistema de referencia, por ejemplo, aquí, sobre el suelo. Entonces, el objeto
en su caída irá perdiendo energía potencial gravitatoria. Suponemos que no hay rozamiento, por comodidad. Sin rozamiento. Entonces el objeto va cayendo, va perdiendo energía potencial y se va convirtiendo en energía cinética. Hasta que llega aquí, que dentro de la arena hay rozamiento. Entonces se va frenando. Pero claro, ha llegado un punto en el que su energía potencial gravitatoria vale 0. Por debajo de esa referencia, la energía potencial gravitatoria toma valores negativos. ¿Y cuál es el sentido físico? Pues ni más ni menos que, como la energía potencial gravitatoria cerca de la superficie de la Tierra toma esta expresión, la h es la distancia al origen de potenciales. Esto es muy importante porque muchas veces se olvida y se cree que es la altura. No tiene por qué ser la altura. Es la distancia al origen de potenciales. Entonces, si la distancia es en esta dirección y sentido, pues colocamos distancias positivas. Pero ¿qué pasa si la distancia es en otra dirección y sentido? Pues que por referencia es obligatorio que salga negativa. Otro ejemplo característico, antes de eso podríamos ver que si yo cambiara el sistema de referencia y lo colocara en el punto donde el objeto está más bajo, aquí, entonces todo el trayecto hacia arriba podría considerarlo positivo y no pasaría absolutamente nada. Los resultados serían los mismos. El fenómeno físico no puede cambiar por la elección del origen de referencia de potencial. Podemos hablar de otra situación en general. En general tenemos que la energía potencial gravitatoria se define como menos G m chica partido por R. Por lo tanto, ya por definición es negativa. La definimos negativa. ¿Por qué? Porque consideramos la atracción del campo gravitatorio o de la fuerza gravitatoria y además su definición sale negativa para que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sea mayor que 0. Si a nosotros imponer la condición de que los vamos a considerar trabajos positivos aquellos en los que la fuerza actúa a favor del movimiento y negativos aquellos en los que la fuerza actúa en contra del movimiento, al tomar esa condición, pues la fuerza gravitatoria nos sale... la energía potencial gravitatoria pues nos sale negativa en esa definición. Y tenemos, además, invito a pensar en la representación gráfica de la energía potencial. Por si acaso alguien no lo tiene en mente, la energía potencial toma esta forma. Es una función que cuando la distancia para dos masas, suponiendo dos masas fijas, cuando la distancia toma valores muy grandes, esta tiende a 0, porque aquí está puesta el origen de potenciales en el infinito, vale 0, y conforme la distancia se hace pequeña entre las dos masas, la energía potencial aumenta muchísimo en valor negativo. ¿Por qué? Porque entendemos que el sistema tiene menos capacidad para realizar trabajo conforme las dos masas están más juntas. Pensar, esto se ve muy bien con dos imanes. Dos imanes, uno positivo, uno por el polo positivo y otro por el polo negativo, se atraen, ¿no? Entonces, el trabajo que pueden realizar las fuerzas magnéticas para acercarse es mayor
porque un desplazamiento mayor, cuanto más alejadas estén. Es cierto que la fuerza pues llega un momento en que no es lo suficientemente fuerte como para que se atraigan, pero suponiendo que estamos en una distancia en la que las fuerzas magnéticas pues se pueden atraer sin problema. Pues aquí ocurre igual. Si dos objetos de masa se van a sentir atraídos, se van a atraer como los dos imanes, cuanto más lejos estén, si la atracción todavía permite la cercanía, pues esa fuerza gravitatoria realiza mayor trabajo. Cuanto más cerca, menos. Por lo tanto, conforme se aproximan, la fuerza gravitatoria tiene que ser más negativa y tiende a menos infinito. Esto lo vamos a ver muy bien con otro ejercicio. Este es del año 98 y el siguiente, que también es del año 99. En este ejercicio del año 98 nos dice: comente las siguientes afirmaciones. He olvidado responder el apartado B, pero es un apartado muy sencillo. Nos dice: ¿se cumple siempre que el aumento de energía cinética es igual a la disminución de su energía potencial? Justifique la respuesta. Pues bueno, dependerá, esto lo podemos hacer aquí en un trocito pequeño, pues dependerá de si hay rozamiento, porque si en el momento en el que haya rozamiento, el aumento o disminución de energía cinética no se corresponde exactamente con la variación de energía potencial. Porque para que esto se dé, a la fuerza se tiene que conservar la energía y eso no tiene por qué ocurrir. Si hay rozamiento o si actúan fuerzas externas que realizan trabajo. ¿Vale? Entonces tampoco se cumple esa situación. Bien. La siguiente cuestión del año 98 nos dice: comente las siguientes afirmaciones razonando si son verdaderas o falsas. A. Existe una función energía potencial asociada a cualquier fuerza. Pues eso es, técnicamente es falso. Una fuerza tiene que ser conservativa para asociarle una energía potencial, ¿vale? Más sabemos que la fuerza es igual a menos el gradiente de esa energía potencial si F es conservativa. Luego, en general, no, es falsa esa afirmación. La segunda es: B. El trabajo de una fuerza conservativa sobre una partícula que se desplaza entre dos puntos es menor si el desplazamiento se realiza a lo largo de la recta que los une. También es falso. Es muy fácil de ver. Tenemos dos puntos y vamos a dibujar dos trayectorias. Por ejemplo, esta trayectoria, el trabajo para ir de 1 a 2 en negro y el trabajo en línea recta, que es la opción que nos ponen, que sería el trabajo en azul, en línea recta. Y nos dice la afirmación que este trabajo, el de la trayectoria negra, va a ser mayor que el trabajo de la trayectoria azul. ¿Por qué esto es mentira? No, porque nos están hablando de una fuerza conservativa. Y en una fuerza conservativa el trabajo no depende de la trayectoria, únicamente de los puntos inicial y final. Luego, como F es conservativa, entonces el trabajo de 1 hasta 2 tiene que ser igual al trabajo
desde 1 hasta 2, por las ambas trayectorias o por cualquier otra que me pueda inventar. La pregunta era bastante sencilla. Hay que saber la definición de fuerza las distintas definiciones o caracterizaciones de fuerzas conservativas. Y por último tenemos la siguiente cuestión del año 99, una pregunta bastante interesante y que conecta con esto que hemos estado hablando aquí en la pregunta del año 97 del sentido físico de esa energía potencial negativa, el campo gravitatorio y la necesidad de que el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sea positivo. Nos dice, una partícula se mueve en un campo gravitatorio uniforme. ¿Aumenta o disminuye su energía potencial gravitatoria al moverse en la dirección y sentido de la fuerza ejercida por el campo? Vale, vamos a dibujar nuestra masa M mayúscula, esta es la que crea el campo, y vamos a suponer un movimiento desde el punto A hasta el punto B. Aquí vamos a colocar nuestra masa M minúscula. Pues bien, la primera pregunta es, ¿aumenta o disminuye la energía potencial al moverse en dirección y sentido de la fuerza ejercida por el campo? Luego, aquí tenemos la primera pregunta. La fuerza se mueve. Esta situación la vamos a plantear en varias situaciones. A ver si pudiera hacer una copia de la pantalla. Bueno, no importa. Ahora después las trazamos otra vez. Bien, la fuerza gravitatoria va en esta dirección y sentido. Y la trayectoria es también en esa dirección y sentido. El diferencial de R va en esa dirección, es decir, el desplazamiento. Pues bien, el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria, por definición sabemos que es positivo porque va a favor del movimiento. Como la variación de energía potencial gravitatoria menos la variación, si lo voy a poner al revés para que no haya confusión. Por el teorema de la energía potencial, el trabajo de la fuerza gravitatoria es menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, menos la variación de la energía potencial gravitatoria tiene que ser mayor que 0. Le quitamos el signo menos. Esto tiene que ser menor que 0. Y luego la energía potencial gravitatoria disminuye. Se hace más negativa, porque ya es negativa de por sí. Al ir de B a A. ¿Y si se moviera en una dirección perpendicular a dicha fuerza? Vamos a ver. ¿Qué pasa si se mueve en una dirección perpendicular? Pues si trazamos rápidamente ahora el objeto va a estar aquí y se mueve en una trayectoria curva. ¿Por qué es curva? Porque para que el desplazamiento sea perpendicular a la fuerza en cada punto, es necesario que la trayectoria sea perpendicular. Perdón, la trayectoria sea una curva.
una circunferencia. Pues la fuerza gravitatoria central apunta al centro, ¿vale? Luego esto es un trozo de circunferencia. Como es perpendicular al desplazamiento, sabemos por definición FG perpendicular a diferencial de R, entonces el trabajo de la fuerza gravitatoria va a ser igual a 0. Entonces la variación de energía potencial tendrá que ser igual a 0. Por definición, por el teorema. De modo que no cambia al ir de A hasta B en esta trayectoria. Ahora nos ponen en la pregunta B, en el apartado B, escribir una expresión del trabajo realizado por la fuerza gravitatoria sobre la partícula para un desplazamiento D en ambos casos. ¿Vale? Como estamos en un campo gravitatorio, pues es conservativo y podemos utilizar la energía potencial. Suponemos que la energía potencial gravitatoria en el infinito vale 0. Entonces sabemos que la energía potencial gravitatoria en un punto cualquiera va a ser menos Gmm partido por R. Entonces, para el primer caso, sabemos que el trabajo es igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria, entonces esto va a ser igual a menos la energía potencial gravitatoria en A menos la energía potencial gravitatoria en B, final menos inicial. Sustituimos y esto va a ser igual a Gmm partido RA menos Gmm partido RB. Aquí estaría el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria en este trayecto de aquí. Y ahora nos preguntamos en la segunda trayectoria. Aquí, ¿qué ocurre? Que RA, hay que darse cuenta que RA y RB son iguales. Entonces, la energía potencial gravitatoria en RA va a ser igual a la energía potencial gravitatoria en RB, porque las distancias son las mismas. En una circunferencia, todos los puntos de la circunferencia están a la misma distancia del centro. De modo que el trabajo, que va a ser igual a menos la variación de energía potencial gravitatoria, va a ser igual a menos la energía potencial gravitatoria en RB menos RA, pues esto es igual a 0, porque esto y esto son iguales. Ese desplazamiento D es el desplazamiento que va desde A hasta B, en ambos casos. Bueno, hemos puesto de B hasta A en el primer caso y de A hasta B en el segundo. Y nos preguntan que en qué se invierte dicho trabajo. Pues bien, en el primer caso, como hay un trabajo y es un campo conservativo, la fuerza gravitatoria disminuye la energía potencial, que ya lo hemos visto en el apartado A, y aumenta su energía cinética. En el caso en el caso 2, como el trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es 0, no se invierte el trabajo en nada.
La fuerza gravitatoria no realiza trabajo. Y bueno, hasta aquí las 4 cuestiones que hemos resuelto sobre